Amigos y amigas, hermanos y hermanas, espero que estén muy bien. Pues el día de hoy el periódico El Animal Político envió a una periodista, a una reportera, pues prácticamente a culpar y a señalar al presidente Obrador y a la Sedena de que utilizaron un programa de espionaje para espiar a civiles, a reporteros y principalmente a un activista defensor de derechos humanos, supuestamente, que nada más se cuelga de eso, quien en una mañanera anterior, un compañero reportero lo exhibió un audio de cómo esta persona está aliado, está coludido con los capos de allá de Tamaulipas, con los narcos, y les avisa, les da información sobre lo que va a hacer la policía, el ejército, etcétera. Todo lo que a lo que él tenga acceso se los informa. Entonces están culpando al presidente y a la Sedena de este supuesto espionaje. Sí se lleva a cabo servicio de inteligencia, pero no con el objetivo de espiar, con el objetivo de prevenir delitos, detener antes a los delincuentes, antes de que realicen los actos y prevenir a las víctimas. Pero pues los están culpando de utilizar este programa israelí llamado Pegasus, que básicamente este programa lo que hace es infectar ya sea tu celular o tu computadora, y principalmente el celular tiene acceso a toda la información, a tus llamadas, mensajes, pueden escuchar llamadas, pueden ver tus mensajes. Y entonces, o sea, la Sedena, el ejército, la marina, etcétera, hacen servicios de inteligencia, pero no con el fin de estar espiando, es con el fin de prevenir delitos, de hallar información que sirva para ayudar al pueblo, básicamente. Entonces mandaron a esta reportera y, como siempre, los reporteros opositores como Dalila, como que se quieren poner al tú por tú con el presidente, como que una de sus misiones, aparte de ir a desinformar a la mañanera, es hacerlo enojar, hacerlo pasar un mal rato, ponerse al tú por tú y no darle el respeto que merece. Gracias, presidente. Buenos días. Nayeli Roldán, de Animal Político. Este martes publicamos una investigación, las organizaciones R3D, SocialTIC, Artículo 19, y los medios Animal Político, Aristegui Noticias y la revista Proceso, y publicamos documentos oficiales que confirman que la Sedena realizó espionaje en su sexenio a civiles, pese a que esto es ilegal. Lo primero que quisiera preguntarle, presidente, es si usted fue informado de esto y si usted lo autorizó. Bueno, se tiene que hacer investigación. ¿Cómo lo va a autorizar el presidente? Que no Burros. Espionaje, que es distinto. Y servicio de inteligencia, el Instituto de Inteligencia del Gobierno hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza. Es mejor la inteligencia que la fuerza. Entonces, sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad. Eso es lo que puedo decir. Desde luego, Animal Político, con todo respeto, pues siempre ha estado en contra de nosotros. Aristegui lo mismo. Proceso. ¿Cuál otro dijiste? M19. No. Artículo 19. Artículo 19. Red por los. Sí. La R3D. Sí. Todos ellos. Hay que dejar en claro una cosa. Todos estos periódicos, empresas, medios de comunicación, realmente no les importa nada de derechos humanos, nada de justicia, no les importa el pueblo. Su único objetivo de ellos es desinformar y atacar al presidente Obrador
y a su gobierno. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta gente hará esto? Pues porque les quitó la chiche millonaria que recibían de gobiernos anteriores, del PRI, del PAN, millones de pesos que les daban a los medios de comunicación para que hablaran bien de ellos, básicamente, para que nunca se supiera la verdad, para que no se hiciera justicia social, justicia informativa, para que no se ejerciera el derecho a la información de todos los mexicanos. Estos que mandan estos reporterillos vendidos no es porque verdaderamente quieran defender al pueblo, solo es para atacar, atacar, atacar. Y si el presidente Obrador les aventara su maíz de darles dinero, en ese momento se iban a quedar callados. Y las siguientes 8 columnas, AMLO, el mejor presidente del mundo. Así son unos vendidos, chayoteros, miserables. Están en contra de nosotros, pero no hay ninguna ilegalidad. Presidente, sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene ninguna facultad legal. Pero sí la tiene. Para hacer espionaje, y en este caso, déjeme comentarle lo que publicamos. La Sedena como tal no. Se trata de un documento pero el Centro de oficial Inteligencia sí. interno de la Sedena que fue localizado en este hackeo que realizó Guacamaya. Se trata de un documento que fue elaborado por el entonces titular del Estado Mayor de la Sedena y por la Subjefatura de Inteligencia, efectivamente, que fue dirigido específicamente al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y este reporte, presidente, considerado como secreto, da cuenta de las comunicaciones telefónicas que tuvo Raimundo Ramos, un defensor de derechos humanos, con 3 periodistas. Estas comunicaciones, presidente, se trataron de chats en el teléfono, de llamadas telefónicas, y además, lo que ya habíamos confirmado también en octubre del año pasado, es que el teléfono de este defensor fue infectado con Pegasus. Eso está confirmado. Este software, Pegasus, es capaz justamente de intervenir el teléfono, de poder tener acceso a toda la información, incluyendo los chats o las llamadas telefónicas, pero lo que es importante mencionar es que este software se vende solo a gobiernos, que esa intervención es ilegal y además que la Sedena no tiene facultades. Entonces, aquí la cuestión, presidente, es: la Sedena espió a un civil sin tener la facultad legal, porque esto no se considera inteligencia, sino espionaje, al meterse a sus conversaciones personales. Y nuevamente le preguntaría, presidente, ¿es posible que la Sedena esté haciendo esto sin informarle? Es decir, no, que se trata de espionaje. Me informan y es un trabajo de inteligencia. O sea, aquí le están achacando al presidente llamadas que se han obtenido de esta persona, de Raimundo Ramos, activista, etcétera, de allá en Nuevo Laredo. Pero puede ser que se haya hecho porque esta persona está acusado de tener vínculos con los narcotraficantes de allá de Tamaulipas. Pero puede ser que se haya hecho, pero por servicio de inteligencia, no por espionaje. Son 2 cosas diferentes. Además, el gobierno no es el único que hace servicio de inteligencia. Hay otras personas, hasta opositores, que contratan servicios de espionaje para espiar. Al presidente lo espiaban y lo siguen espiando por medio de programas de espionaje. Pero eso sí lo hacen con el objetivo de espiarlo, ver qué es lo que está haciendo, obtener información para atacarlo, debilitarlo. Y el servicio de inteligencia que hace la Sedena es con el fin de prevenir delitos, no de espiar. El miércoles 1 de marzo hubo un reportero que fue a la mañanera y denunció a esta persona, a Raimundo Ramos, y mostró un audio de cómo este tipo está hablando con uno de los capos de allá de Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿Cómo se obtuvo esa llamada? ¿Cómo se obtuvo ese audio o la llamada completa? ¿Quién sabe cómo lo obtuvo el reportero?
cómo lo obtuvo el que se lo pasó a él. O sea, ahí está la prueba de que no solamente la Sedena hace servicio de inteligencia. O sea, ellos hacen servicio de inteligencia, pero hay otras personas que hacen espionaje contratando servicios de como Pegasus, que es una empresa israelí. Y esto en particular no lo hizo el presidente. Ahí llegó el reportero y lo mostró. Pero a ver, ¿quién le pasó eso? Pues quién sabe. Habría que investigarlo. Sobre los hechos ocurridos este domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presidente, lamentables, por así decirlo, muy común en Nuevo Laredo, pues constantemente las Fuerzas Armadas realizan labores de seguridad por el contexto que prevalece en la ciudad. Se da este acontecimiento, 5 jóvenes fueron abatidos por elementos de la Sedena, y en este contexto entra, como siempre, generalmente un individuo muy conocido a nivel local en Nuevo Laredo y en general en Tamaulipas, que aprovecha estos momentos de confusión tras los enfrentamientos siempre del bando de los abatidos, calificándolos de inocentes palomitas. Así se encuentra un arsenal junto a ellos, ¿no? Se llama Raimundo Ramos Vázquez y se acredita siempre como presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Este sujeto, presidente, lleva más de 10 años desacreditando, calumniando a las Fuerzas Armadas mexicanas, siempre con un modus de aprovechar estos contextos para hacer que se replieguen en sus labores de seguridad las Fuerzas Armadas en lo que se investiga qué sucedió en realidad. Le insisto, pese a que estos sujetos sean encontrados con arsenales y armas de alto poder, me gustaría nada más, para dejar en claro quién es y a qué se dedica este sujeto, si me lo permite, ponerle un audio que fue difundido en 2019, donde Raimundo Ramos Vázquez es interceptado en una llamada con el líder del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, de nombre Jorge Ezequiel Gutiérrez Pimentel, detenido el año pasado junto al Huevo Treviño, líder máximo del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, por elementos de las Fuerzas Armadas. Entonces, si me lo permite, ponerle la llamada que puede dejar claro bien a qué se dedica este personaje, que no está del lado de las víctimas, que siempre actúa en favor de los presuntos criminales abatidos. Incluso hablan aquí de verdaderas víctimas de secuestrados sin que haga absolutamente nada, sino todo lo contrario, lo ignora. Entonces, me gustaría ponérselo porque ayer vimos la amplia cobertura del tema con López Dóriga, en Milenio con Azucena y otros medios que le han abierto muchos espacios para que desacredite cualquier labor de seguridad en favor de los tamaulipecos y de los neovoladenses que realizan las Fuerzas Armadas. Entonces, si no tiene ningún inconveniente, presidente, para que a todo México y sobre todo a todo Tamaulipas y a los medios que le abren espacios y políticos que lo defienden, porque ayer vimos también al Grupo Plural en el Senado haciendo una conferencia de prensa hablando del tema y acreditando todo lo que este personaje está diciendo en contra de las Fuerzas Armadas, cuando en realidad es un operador más del crimen organizado, en este caso del Cártel del Noreste, presidente. No sé si a ver, sí. Nada más que… Adelante. Bueno. Te iba a decir si tú tienes protección. Sí. Sí, dígame. ¿Qué onda, viejo? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Raimundo Ramos. Soy yo, viejo borrado. Ya no me contesta, ¿qué está pasando? Pues es que está cortado mi teléfono. ¿Qué le iba a decir? Oiga, fíjate que ahorita fueron unos que de PGR. Sí, me acaban de hablar. Ajá, ¿qué pedo con eso? Como hay una denuncia ahí en la PGR, sí, quieren tomar una foto del lugar de los hechos, es una inspección. Sí. Pero yo no quiero hablar en privado con usted mejor primero y ya lo que usted diga. Pero dígame qué onda, qué pasó, qué. No, pues nomás es parte de la investigación que está haciendo PGR. Bueno, porque llegaron y aquí pues ahí pues estaba, pues no me dice nada ni nada, pues ahí cuenta que llegaron y ahí adentro pues estaba un carro con detenidos. Uno de ellos sí se asomó, pero no alcanzó a ver, pues había raza con fierros, ¿verdad? Pues igual si cagan el palo decía bala. Me imagino que esos de PGR son de aquí mismo, son de los locales de aquí. Así es, un licenciado que un tal Telles. Telles, sí. Bueno. Ajá, bueno.
Y después ahí pues nomás, yo me asomé, y le digo, dígame, dice, no, que venimos buscando al señor Enrique Puente, le digo, no salga, le digo, pero no está, dígame, que no, es que veníamos a hacer una inspección, dice, pues ahí nomás a tomar unas fotos, dice, sí me dijeron a tomar, le dice, no, oiga, pues qué apenas que van. Bueno, la llamada es un poco más larga, más tarde la publicamos, presidente. Se ponen de acuerdo, es como un asesor, actúa en esta llamada como un asesor de El Borrado, detenido el año pasado junto al Huevo Treviño en Nuevo Laredo. Preguntarle, aprovechando, ¿qué puede hacer su gobierno para evitar? Bueno, aquí está la prueba de que no es una blanca palomita, ¿verdad? Ah, bueno, pues como tiene cola, de ya estar señalado de ser un presunto, pues, colaborador de criminales, de capos, el servicio de inteligencia ahí es donde entra. Que se hace en coordinación con el Centro de Inteligencia del Estado y que tiene como propósito conocer sobre movimientos, operaciones de la delincuencia organizada. Ese es el propósito, básicamente. Nada más que le quede claro, nosotros no espiamos a nadie. No es el tiempo de los gobiernos neoliberales. Nosotros hicimos aquí el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor. El caso que está mencionando de este defensor de derechos humanos fue aquí denunciado por un compañero de ustedes, señalándolo que tiene vínculos, presuntos vínculos, con grupos de la delincuencia en Tamaulipas, presuntos vínculos. Y aquí dijimos que eso no nos correspondía a nosotros. Pero no nos vamos a poder poner de acuerdo porque Animal Político recibía dinero del gobierno anterior y se lo puedo probar. Eso es toda Entonces, la bulla que traen. Están quieren su maíz siempre en contra de nosotros. De todas maneras, tienen todo el derecho a expresarse, a manifestarse, y nosotros el derecho de réplica. Sí. Presidente, este espionaje que está comprobado no solamente se hizo al defensor de derechos humanos, Raimundo Ramos, sino también a 2 periodistas más. Y lo siguiente que quisiera preguntarle es, ¿bajo qué argumento legal, cuál es la base legal para que se hubiese hecho este espionaje en contra de un civil? En este caso que tenemos ya está confirmado el reporte de la Sedena al secretario de la Defensa. Pues tiene que haberse dado con la participación del Instituto de Inteligencia del Estado y trabajan de manera coordinada, pero no hay ninguna instrucción para que se espíe a ningún opositor ni a ningún periodista. Además, ¿para qué vamos a espiar? Independientemente de que es un acto de deshonestidad y de falta de principios el estar espiando, que lo padecimos nosotros durante muchos años, independientemente de eso, si ya sabemos que todos los medios, con honrosas excepciones, están en contra de la transformación, ¿para qué vamos a espiar a Animal Político? Si es cuestión nada más de ver lo que publican. No tiene ningún sentido. Hicieron un escándalo, por eso me enteré, porque la gran nota
es que de una universidad del extranjero, de Canadá, habían descubierto que nosotros espiábamos. Y le digo, no es cierto. Sí, hay inteligencia, porque si no, imagínense cómo se enfrenta a los delincuentes. ¿Sabe cómo se le salvó la vida al jefe de la policía de la Ciudad de México? Se llama Omar García. De esa manera. Unos días antes del atentado, inteligencia del Estado registró una llamada. Omar traía un carro normal y el general Audomaro Martínez habló con él y le dijo, tenemos esta información. No te confíes. Y cambió por una camioneta con blindaje. Eso le salvó la vida, porque vaya que le dispararon. Entonces, más inteligencia, menos fuerza. Ustedes saben que en la época de Calderón, eso no lo dice Animal Político, porque eran así, con Peña y con Calderón. Animal Político. Pues la delincuencia controlaba los aeropuertos, todos los aeropuertos. Si no se tiene inteligencia, pues no se puede hacer nada, absolutamente. ¿Qué vidas se han salvado, presidente, o cuál ha sido el efecto de espiar a un defensor de derechos humanos y a dos periodistas? No, eso no. Eso es otra cosa. No, estamos hablando de la delincuencia. ¿Cuál fue el objetivo de ese espionaje a estos civiles que le menciono? No sé. Sí sé perfectamente que el objetivo de Animal Político y de Página 19, Artículo 19 y de Carmen Aristegui, pues es estar constantemente atacándonos, desacreditándonos. Eso no tengo duda. Pero en este caso, presidente, es información oficial de la Sedena, es un reporte interno. ¿Quién sabe? Y mi pregunta es, ¿cuál es la base legal que le explicaron a usted por la cual hizo esto la Secretaría de la Defensa? No me explicaron nada, es que eso seguramente tiene que ver con el trabajo de inteligencia que llevan a cabo los organismos encargados de hacer este trabajo. O sea, ¿usted no supo de este espionaje en específico? No, y les tengo confianza a los mandos, porque saben muy bien que está prohibido el espionaje. Es decir, no somos iguales. Si por eso no han podido Animal Político y Reforma, que es lo mismo, y Carmen Aristegui, pues es y alumno Proceso también, de con Junco. Dalela.
del Reforma. No han podido, precisamente por eso. Pero es muy difícil que nos pongamos de acuerdo porque son dos posturas distintas, contrapuestas. Es un periodismo que representa el conservadurismo, le diría que es un periodismo que representa a los corruptos, a los que se sentían dueños de México y que ahora ya no tienen los privilegios que tenían antes. Ese es el fondo, porque antes estaban al servicio de una oligarquía y ahora en México hay una auténtica democracia y se gobierna en beneficio del pueblo, sobre todo de los más humildes, y ya no se permite la corrupción y lo que se les entregaba a los comunicadores convencionales, a los periodistas famosos, estos que salieron ayer, que iban al túnel y al búnker de García Luna, pues ahora son becas para los estudiantes de familias pobres, es la pensión para los adultos mayores. Entonces, siempre ha existido el periodismo de derecha, el periodismo conservador, y ha existido también el periodismo independiente verdaderamente, porque también los conservadores son buenos para simular. Bueno, pues ya hasta aquí le vamos a parar. Pues claramente Animal Político y esta reportera en particular, porque con verle la cara se da uno cuenta de la satisfacción que siente en molestar al presidente, en desinformar, en atacar. O sea, ya no nada más es de que, ay, pobrecitos reporteros, los mandan, ellos están haciendo su trabajo. No, también son reporteros opositores personalmente. En segunda, están sacando de contexto el servicio de inteligencia con el espionaje. Al presidente Obrador, cuando fue opositor de Calderón, de Fox, de Peña, lo espiaban, utilizaban este tipo de programas y utilizaban personas para ir a espiar hasta afuera de su casa. Se ponían carros espiando a ver qué es lo que hacían. Usaban programas de espionaje para ver qué es lo que hablaba, qué es lo que hablaban sus hijos, su esposa, familiares, hasta su suegra. Pero lo hacían con el objetivo de ver qué es lo que estaba haciendo él. Pero él no estaba haciendo ningún delito. Él estaba luchando por el pueblo. Esa es la diferencia del servicio que hace la Sedena. Espían a criminales para prevenir que no hagan delitos. Esa es la diferencia. Y estos están sacando de contexto nada más para atacar porque ya no les dan dinero. Pero bueno, de mi parte sería todo. Nos vemos.